sí, ya saben. Organización de dietas nutricionales para atletas. Entonces está en inglés, obviamente, porque es un artículo científico que ya está aprobado. Esto originalmente se envió, les decía, a un congreso en Grecia. Se aprobó y se publicó en 2 fuentes bibliográficas virtuales. Primero en un libro de Springer como capítulo del libro. Springer es una base de información a nivel mundial que también está en el aula virtual de la UTA y luego se publicó en Scopus como artículo científico. También esa base de datos está contratada en la universidad. En la biblioteca virtual pueden encontrarlo de Scopus. Entonces, modelo de programación lineal aplicado a la optimización de dietas nutricionales para deportistas con compañeros de otras facultades, concretamente Ciencias Humanas de Educación y también de otras universidades. Entonces, aquí está el resumen, el mismo procedimiento que vamos a utilizar con ustedes en el caso de estudio desde la próxima clase para que lo desarrollen. Entonces, el resumen, aquí habla de investigación operativa, de programación lineal, de restricciones, filas, de la matriz M por N, de cómo se resolvió, aplicando un método algebraico como es matemático, como es el simplex. Veremos nosotros el método simplex algebraico y lo aplicaremos también. Y cómo se resolvió utilizando software en línea, que también utilizaremos con ustedes la próxima clase. La parte introductoria, esto debieron ver ustedes en metodología de la investigación, todo este procedimiento de los artículos científicos o en otras materias, porque todas las materias aplicamos esto en los proyectos que debemos entregar cada parcial y subir incluso a la plataforma de docentes. Entonces se habla de investigación, operaciones, investigación operativa, programación lineal, la parte de deportes y que se quiere, como ejemplo, desarrollar una fórmula óptima al menor costo de 700 gramos. Se tomó como ejemplo un desayuno, porque en una dieta alimenticia hay por lo menos 5 comidas. Entonces se tomó diarias, ¿no? Como ejemplo la elaboración de un desayuno. Y ahí se aplicó investigación operativa, programación lineal, con 7 variables de decisión y 12 restricciones, 7 ingredientes o materias primas, o insumos alimenticios o alimentos que se iban a mezclar, y 12 restricciones, que son las restricciones nutricionales propias de alimentación, de dietas, y también los límites de los insumos, de las materias primas. Entonces se hacen 22 procesos o transformaciones elementales entre matrices a través de software. Y vamos a ver la matriz. Es imposible hacer esto o resolver esto con calculadora, manualmente, a partir de una matriz como la que ustedes acaban de hacer, de 5 por 5. Y es un problema. La de 8 por 8 que planteó el compañero Acosta, ya con software, no se puede resolver manualmente. Estado del arte del proyecto o del artículo o del tema de programación lineal aplicado a dietas nutricionales, a fórmulas de mezcla. Ustedes debieron ver esto, también les llaman estado de la cuestión o situación del arte, estado del arte. ¿Qué es el estado del arte en investigación, en un proyecto, en un paper, en una tesis, en su proyecto de investigación de grado? Esto le van a pedir con cualquier nombre, con otro nombre, también en los proyectos de investigación actuales de las facultades, de las carreras, les llaman antecedentes investigativos también.
Otros le incluyen el marco teórico. ¿Qué es el estado del arte? ¿Alguien se acuerda? Jessica, tal vez. No, Inge, no me acuerdo muy bien. Entonces, el estado del arte, justamente como su palabra lo indica, estado, situación. El arte hemos visto en la parte de disciplina, de investigación operativa, que es arte y ciencia. Entonces, arte es toda la parte teórica, análisis, diseño, construcción, razonamiento. Entonces, en este caso, el estado del arte del tema que usted está investigando o que investigó. Este ejemplo, de este artículo, el tema es programación lineal o el modelo de programación lineal aplicado a dietas nutricionales alimenticias para deportistas. Entonces, ¿qué encuentra usted como investigador o como autores del artículo en Internet, en las bases de datos, en libros, en artículos científicos, en capítulos de libro, en informes sobre ese tema? Puede hacer incluso un estudio del arte, un estado del arte histórico, desde cuándo apareció, por ejemplo, programación lineal, en el caso del ejemplo, hasta los momentos actuales, y hacer tablas de resumen, de avance histórico, de evolución histórica, de cómo, qué estudios han aparecido o usted encontró. Entonces es igual en las tesis de grado, de ingeniería, de maestría, de doctorado. Se tiene que hacer el estado del arte. ¿Qué teorías encontró? Y ahí relaciona con el marco teórico. Primero, ¿qué teorías encuentra al respecto? ¿Qué aspectos teóricos, qué avances, qué métodos, qué técnicas, qué ejemplos, qué aplicaciones, qué artículos encuentra sobre este tema que usted ha investigado o está investigando? Eso es el estado del arte o estado de la situación. ¿Cómo, en qué situación se encuentra su tema? Y obviamente hay que citarlo, no copiarlo. Entonces es el estado del arte que utilizarán en todas las materias cuando hagan proyectos de investigación o apliquen metodología de la investigación o el método científico. Estado del problema. ¿Qué encuentran? Ahora virtual. En libros, capítulos de libro, artículos científicos, bases de datos, informes, páginas web. Entonces, todo lo que encuentre, usted tiene que resumir y parafrasear o poner en tablas, en matrices, no copiar y citar, obviamente. Entonces, ese es el estado del arte que utilizarán en algún momento. Deberíamos utilizar en todas las materias y principalmente en metodología o cuando ustedes hagan ya el proyecto en investigación, ahora están haciendo en octavo y noveno, casi solo eso. O artículo científico, que también es el resultado de un proyecto de investigación. En cuanto a graduación, y mucho más en maestría, en doctorado, lo mismo. En doctorado igual, usted tiene que presentar en su tesis el estado del arte, desde cuando apareció su tema. Entonces ahí valen libros históricos o los libros clásicos que se llaman. Mientras más antiguo sea, mejor. La fuente para citar el estado del arte, desde cuándo apareció su tema, qué autores, qué tratadistas, qué investigadores trabajaron en su tema y qué concluyeron, qué encontraron, qué descubrieron o qué teorías formularon. Y desde ahí hasta el momento actual, los últimos avances, los últimos trabajos. Ese es el estado del arte. ¿Alguna pregunta? Si tenemos tiempo también veremos de obras notables rápidamente. Entonces es el estado del arte, ¿no? Aquí se habla de investigación de operaciones, del método simplex, en resumen, ¿no? Y citado, obviamente. Full citas. Y como
parte de este estado del arte, aquí habla incluso de la parte deportiva, de salud, se puso como parte del artículo científico esta estructura que acabamos de desarrollar, analizar, de desglosar con ustedes y de aplicar la forma matemática general, la misma, que les decía, no ha cambiado. Esto se estructuró de diferentes formatos. Esta es una tabla de doble entrada que la hemos generado en el proyecto y que yo la he venido utilizando en la cátedra. Se insertó, miren, lo mismo que hicimos con ustedes. En inglés, forma general y forma resumida de la función objetivo, forma vectorial, la simbología, la no negatividad de las variables, completo. Entonces, esta forma general matemática del modelo de programación lineal existe en libros. Esta es una compilación que usted no va a encontrar todo integrado, ¿no? Existen otros formatos desde cuando se creó. Lo que esto no ha variado. A lo mejor la forma de presentación de la matriz o de la forma matemática, lo que sí ha variado son los métodos, las técnicas que ya veremos, los algoritmos de resolución y obviamente el software que se utiliza. Eso se ha ido actualizando. Ustedes saben que el hardware cambiaba. Antes se decía cada año, ahora cambia cada trimestre, cada 6 meses. El software cambia todos los días, actualmente, especialmente en Internet. Entonces luego tenemos la metodología, que es la misma que estamos utilizando y que vamos a seguir utilizando. El mismo procedimiento de modelaje. Análisis y obtención de los datos. También ocupamos con ustedes. Formulación del problema. El enunciado de los problemas. Construcción del modelo. La parte matemática. Obtención de las soluciones con computador. Software. Entonces aquí utilizamos y vamos a utilizar con ustedes también un software en línea, que es muy útil. Y prueba de del modelo, las soluciones, implementación del modelo, los resultados del proyecto de investigación, análisis y obtención de los datos requeridos. Aquí está, teóricamente o textualmente, mejor dicho. Una función a optimizar, en este caso minimización de costos, lo mismo que con ustedes. El monto a mezclar, preparado en una ecuación de 700 gramos, el costo por porción de alimento a mezclar en porciones de 100 gramos, 7 ingredientes. El contenido nutricional de cada ingrediente con respecto a las especificaciones nutricionales, y las especificaciones nutricionales, los requerimientos que tiene el alimento, la mezcla, la dieta. Se empezó en marzo del 2019 y se publicó en el 2021 prácticamente. 2020 en el libro, 2021 en Scopus. Formulación del problema. Aquí están las especificaciones nutricionales, los límites, el lado derecho de 4 restricciones generales. Se ven las especificaciones nutricionales, Anthony Damián. Sí, Jesús se ve. Gracias. Entonces, esto es lo que debe cumplir el alimento, el desayuno. Mínimo 601 gramos de de calorías, 38 gramos de proteína, 71 gramos de carbohidratos, 18 gramos de grasa. Mínimo, límite. ¿Con qué operador representaríamos todos estos mínimos, Daniel Eduardo?
El mayor. Mayor, ¿no es cierto? Mayor o igual que, porque todos son mínimos. Puede haber máximos también, pero en este ejemplo, en este caso, todos son mínimos. Mínimo de energía, de proteínas, de carbohidratos, de grasa que debe cumplir el alimento ya mezclado. El desayuno en este ejemplo. Entonces, 7 ingredientes con sus costos. C sub J, incluso ya está aquí. La anterior era B sub I. Entonces se mezcló 7 ingredientes, 7 alimentos para el desayuno. Arroz integral, pollo, huevos, leche descremada, tostadas, habichuelas, porción de frutas. ¿Cuánto cuesta los 100 gramos? Cada porción, 0.15, 0.50 centavos o $0.35, $0.45, $0.55, $0.40 y la porción de fruta, $1. La porción de 100 gramos. Entonces había que calcular o obtener estos costos también. ¿Se ve la tabla de costos, Javier Alexander? Sí, Inge. ¿Alguna pregunta hasta ahí todos? Luego tenemos, luego de los costos, los límites de el contenido de cada ingrediente o alimento a mezclar, de cada insumo. ¿Cuánto debe mezclarse de arroz, de pollo, huevos, leche, tostadas, habichuelas, fruta? Máximo contenido, 100 gramos, 300 gramos, 200 gramos, 200 gramos, 200 gramos, 200 gramos. Eso en gramos. En porciones por día, como las porciones eran de 100 gramos, arroz 1, pollo 3 porciones, huevos 2 porciones, leche 2 porciones, tostadas 2 porciones, habichuelas 2 porciones y fruta 2 porciones. Entonces, límites, también restricciones, pero no del problema, ni de la mezcla, ni del desayuno, como grasa, energía, etcétera, sino de cada materia prima. ¿Cuánto debe intervenir o mezclar? Entonces, máximo, por ejemplo, chicken, 300 gramos o 3 porciones de pollo. ¿Qué límite utilizaremos aquí en este máximo contenido, Luis de Steven? Menor o igual que. Muy bien. ¿Está claro todos? ¿Alguna pregunta? Miren, en cambio aquí tenemos la tabla completa. A ver, voy a dejar de compartir este artículo. Hay otro más. Este documento es el original que se mandó. Luego tenemos aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde está la tabla completa? Pues miren, aquí está. ¿Sí se ve la matriz Dayana? No, Inge no está compartiendo. Creo que nos falta eso. Compartir. Ahí, la matriz A. Sí, Inge. J, gracias. J, columnas, filas I. M por N. Entonces, en las columnas o X sub J, los 7 ingredientes o alimentos a mezclar. Arroz, pollo, huevos, leche, tostadas, habichuelas, fruta. Lado derecho, 4 primeras restricciones. Las especificaciones nutricionales. Y de 1 hasta M en este momento. Energía, proteína, carbohidratos, grasa. ¿Cuánto aporta la matriz A, lado izquierdo de las restricciones?
cuánto aporta cada materia prima, cada ingrediente o cada insumo, cada alimento en cuanto a energía, proteína, carbohidratos. Pues, por ejemplo, chicken, 230 calorías de energía aporta una porción de pollo, 27 gramos de proteína, una porción de pollo, 0 carbohidratos, una porción de pollo. Obviamente estas tablas fueron proporcionadas por Cultura Física de especificaciones nutricionales tomadas de aplicaciones web. Grasa, 13% o 13 gramos por cada porción de pollo. ¿Está claro la matriz A, Marco Vinicio? Lado izquierdo. A suizo J. Gracias. Entonces, de las 4 especificaciones de restricción del problema, de todas las variables, de todas las materias primas, alimentos, ingredientes, cuánto aporta de energía, proteína, carbohidratos y grasa. Construcción del modelo. Definición de las variables de decisión. Todo eso lo vamos a seguir utilizando. Aquí están las variables de decisión que ya se mencionaron. 7 ingredientes. Arroz, pollo, huevos, leche, tostadas, habichuelas, fruta. De X1 a X7, mayor o igual que 0. X sub J, mayor o igual que 0. La función objetivo. 7 ingredientes. Z igual J por XJ, la misma que acabamos de desarrollar y aplicar. J de 1 hasta 7. 7 materias primas, 7 ingredientes, 7 alimentos a mezclar en la forma resumida. Aplicando la forma resumida. La forma general, minimizar Z igual a 0.15, X1 más 0.5, X2, que eran los costos por las variables, 0.35, 0.45, X4, 0.5, X5, 0.40, X6, más 1. ¿Se acuerdan que costaba $1 la porción de fruta? Por X7, que es la cantidad de fruta que desconocemos. ¿Está claro la función objetivo, Edgar Joel? Sí, ingeniero. ¿Sí se ve? Sí. Restricciones. Entonces, primera restricción, masa. El volumen del desayuno, la cantidad en gramos. 700 gramos debe mezclar las 7 variables, los 7 ingredientes, materias primas, y darme igual a 700 gramos, no mayor ni menor. Esto es fijo, una igualdad, una restricción fija del tipo igual, no mayor ni menor igual que, porque sumado cuanto me dé de resultados de X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, tiene que darme 700 gramos del desayuno, no más ni menos. Entonces aquí en el artículo, obviamente, el artículo original tiene como 36 páginas. La revista en la que se publicó, una revista norteamericana, toda revista tiene sus reglas o condiciones. Decía no más de 16, 17 páginas y tuvimos que representar aquí no todas las restricciones, sino las más importantes. ¿Se acuerdan? Energía, mayor o igual, mínimo 601 calorías. Eso es en forma general. En forma resumida, energía sumatoria de A sub I sub J por X sub J, mayor o igual a 601, donde J va desde 1 hasta 7. Resumiendo, el resumen que ya hicimos con ustedes de inversiones. Aquí está la función objetivo y sujeto a todo el resto. Bajemos el porcentaje. Si se ve las restricciones, 12 restricciones, 7 variables. Brian Eduardo, ¿se ve las restricciones? Pues miren, se forma una matriz de M por N, de 7 por 12. Esto es imposible resolver sin aplicaciones, sin sistemas de información, sin sistemas de expertos.
sin programación, sin software. No se puede resolver. Pues aquí tenemos 7 variables, o 7 ingredientes, 7 materias primas que se mezclan para formar primera restricción, 700 gramos, igualdad, sistema de ecuaciones e inecuaciones de 12 ecuaciones e inecuaciones en las restricciones. Luego tenemos de energía, proteínas, carbohidratos, grasa, mayor o igual, mínimo, 601, 38,7, 71, 18. Restricciones del problema, porque están involucradas todas las 7 variables. De las 6 a la 12, límites de las materias primas o ingredientes. Límite máximo, decíamos, ustedes reconocieron que era menor o igual. Entonces, arroz, X1, no más de 100 gramos. Pollo, X2, no más de 300 gramos. Y así sucesivamente. 12 restricciones. Entonces, en maximización de utilidades o minimización de costos, repito, les seguiremos haciendo hincapié para que no se equivoquen. Puede haber los 3 operadores, tanto en maximización como en minimización. Eso es independiente. Aquí tenemos los 3 tipos mezclados. Igual, mayor o igual y menor o igual. ¿Está claro eso, Jessica? Esta tabla. Sí, Inge. ¿Todas alguna pregunta? Luego el siguiente paso, obtención de la solución utilizando el computador. Se resolvió esta matriz o este sistema de ecuaciones o este modelo, este resumen, utilizando el método simplex creado en 1951 por Dacin, que lo vieron también en los videos del aula virtual de tutoría académica. Entonces ese método ha ido variando. Hay algunas versiones, método simplex 2 fases, una fase, penalización, método de la gran M. Utilizamos el método de penalización con este método simplex que tiene a través de una aplicación en línea que también vamos a utilizar con ustedes. Y se resolvió el problema. Aquí están los datos ingresados al computador. Ese es el problema de las aplicaciones en línea. Se ve el resumen. Anthony Damián. Sí, Inge. Usted tiene que ingresar los datos. Claro que hay cómo grabarlos, pero ya cuando son datos mayores o más cantidad de datos, hay que utilizar software propietario o aplicaciones o sistemas o software que maneje ya base de datos. Entonces, esta es la tabla en la que se convierte una de las tablas, la última tabla. Transformaciones elementales entre matrices. Y obtiene usted esta tabla. Esta es la tabla final. Entonces, una matriz de 7 por 12 se convierte en una matriz de más de 20 columnas por 12 restricciones. Cuando se resuelve, todos los métodos aumentan más variables, como veremos en los ejercicios para resolver. Entonces, es imposible sin utilizar software. Y aquí está la respuesta, solución óptima. ¿Se ve la solución óptima, Wilder? ¿Se ve la solución óptima? Sí, sí se ve de cada variable. ¿Cierto? Entonces, cada variable, su resultado. X1, arroz, 100 gramos. X2, pollo, 0. No le seleccionó. No cumple con las especificaciones nutricionales y también con los costos. X3, huevos, 200 gramos. X4, leche descremada, 200 gramos. Tostadas, 0. Porción de fruta, 0. Habichuelas, 200 gramos. Entonces, sumado tiene que darme los 700 gramos de la primera restricción. 100, 200, 200 y 200, 700 gramos. Esta es la respuesta que arroja el computador, el software. ¿Está claro todos? ¿Alguna pregunta?
Punción objetivo, Z, mínimo valor del desayuno para deportistas, 255 centavos. Como las porciones eran de 100 gramos, dividido para 100, $2,55 por desayuno óptimo. ¿Alguna pregunta? Que es un valor más o menos normal, ¿no? Prueba de las soluciones. Se prueba matemáticamente. La primera restricción, por ejemplo. La que más visible es la restricción de 700 gramos. Sumado me da 700. Las variables que decía su compañero que escogió el software, el modelo. ¿Está claro todos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Lo seguiremos utilizando esta notación matemática, este procedimiento matemático para resolver los problemas. Y por último, rápidamente, les voy a mostrar. Sí, Inge, sí se ve. Entonces, miren, aquí se mezclaron 15 materias primas. Con el trabajo también de zootecnistas, médicos veterinarios. Ellos tienen tablas específicas de las cuestiones nutricionales, de alimentos balanceados. Este es un alimento balanceado para ave, concretamente para pollitos de 4 semanas. Ellos tienen, solo para aves, más de 80 fórmulas. 80 a 100 fórmulas. Entonces, esto se informatizó con base de datos, un sistema completo de grado, y se dejó en la empresa aplicando programación lineal. Entonces, por ejemplo, tenemos la función objetivo, minimizar Z, 15 materias primas, 24x1, 33x2, esos son los costos multiplicados por las variables. Hubo que calcular los costos por kilogramo de la mezcla. Entonces se mezclaron 15 materias primas, 15 variables. Se ve la función objetivo, Santiago Steven. Sí, ingeniero. Pues miren, 15 variables. Aquí están las variables del alimento balanceado. Y les vamos a ampliar. Variables o materias primas que se mezclaron y se mezclan comúnmente en los alimentos balanceados, que es una de las aplicaciones primeras de programación lineal con éxito en las empresas, en las industrias, resolviendo a través de software, que es imposible ya con 15 variables y 21 restricciones resolver esto manualmente, ¿no? Entonces tenemos como alimento balanceado la mezcla de alfarina, maíz, afrecho de trigo, polvillo de arroz, afrecho de arroz, harina de banano, harina de algodón, harina de pescado, harina de soya. Se ven las materias primas, Marcelo Israel. Ingeniero. Y luego tenemos harina de soya, harina de huesos, carbonato de calcio, antibióticos, premezcla, metionina, saluprocil. Estos últimos 4 son químicos que los mezclan de forma exacta. Entonces, 15 ingredientes, materias primas o variables de decisión. Restricciones, muy similar a lo del artículo científico de dieta humana. Primero, masa. Tomamos como referencia incluso este proyecto, que es anterior a lo del artículo. Miren, masa o el volumen de mezcla, 500 kilogramos de alimento balanceado. Se ve el igual a 500, Dayana. Sí, Inge. De la primera, 500 kilogramos, porque es una planta de balanceados de las más grandes que existen en Ambato. Entonces, 500 kilogramos se iban a mezclar, se deben obtener. Por eso está
1x1 más 1, más 1x2, más 1x3, más 1x4, hasta más 1x15. Debe darme 500 kilogramos cuando ya se resuelva con software el modelo. Desde la 2 hasta la restricción 10, igual especificaciones técnicas nutricionales que tienen los zootecnistas o los veterinarios. Proteína, muy similares a las de alimentación humana. Lo que tiene que cumplir el alimento balanceado ya mezclado. Grasa, extracto libre de nitrógeno, fibra, energía, fósforo, calcio, lisina, treonina, ¿no? Especificaciones técnicas nutricionales del alimento balanceado. Entonces, hasta la 11, igual la matriz, hasta la 10. Miren, la matriz A, el lado izquierdo, con los aportes de cada materia prima. Por ejemplo, maíz aporta el 8,9% de proteína, o en kilogramos, 3,5 de grasa, 70 de nitrógeno, 2,9 de fibra, muy similar a lo del artículo científico. Y aquí tenemos los límites de estas especificaciones nutricionales. Mayor o igual a 8,000, mayor o igual a 2,000, mayor o igual a 25,000. Está multiplicado su porcentaje por los 500 kilogramos en las 10 primeras restricciones. Y desde la 11, en cambio, son los límites de las variables de decisión que también teníamos en el artículo científico. Máximo de la mezcla de cada ingrediente, de cada materia prima. Máximo alfarina, máximo maíz, máximo frecho de trigo, máximo polvillo de arroz, etcétera. ¿Qué se va a mezclar? Máximo. No puede pasar de ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos máximo harina de pescado en la restricción 17. Harina de pescado era la variable 8. Miren. Variable 8, con esto vamos a concluir. Máximo 60. Entonces, técnicamente, la harina de pescado, que es barata, que usted la puede conseguir en la costa, traen de la costa, principalmente de Manabí. El porcentaje que debe mezclar es del 12%. Por los 500 kilogramos, no más de 60 kilogramos de toda la mezcla debe ser harina de pescado. Si se pasa de ese límite máximo, los productos los productos avícolas, como carne de pollo, los huevos, pueden saber a pescado. Entonces, técnicamente, máximo el 60%. Y aquí están las últimas restricciones. Los químicos, antibiótico, X12, igual a 0,075, .1, 1.1. Como son químicos, los últimos 4 tienen que mezclarse en forma exacta, igual, no mayor ni menor. Por ejemplo, antibiótico igual al 0,075, es una igualdad. Pues aquí también vemos las restricciones de los 3 tipos, igual, mayor o igual y menor o igual, que pueden haber tanto en maximización como en minimización. ¿Alguna pregunta? Entonces, con esto hemos concluido la parte teórica de programación lineal. Y recuerden, el próximo, con ustedes el viernes, quedamos al inicio el examen con reactivos. De todo esto, primera y segunda unidad, que los archivos están subidos al aula virtual, tanto en la zona de información como en la zona de rebote. Entonces, al inicio, 7, aquí los tenemos de las 9, 9:05, a 9:15 será el examen. ¿Alguna pregunta? 10 preguntas, 10 minutos. De las 2 unidades. Es la obligación nuestra
rendir exámenes con reactivos, por lo menos uno, dice el reglamento. Entonces, será el día viernes. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, vamos a concluir la clase. Muchas gracias.